santuario es semilla, es taller y nuestro hogar. Nos esperas, Madre nuestra, para enseñarnos a amar. Bueno, con esto, Erika, nos vamos con nuestro impulso número 2. Por favor, cuéntanos de qué se trata. Bueno, queremos invitar nuevamente acá a Susi, nuestra periodista estrella, para este segundo impulso. Este segundo impulso que se llama Mensaje y Vivencia del 31 de mayo, cuyo objetivo es conocer y profundizar el mensaje del tercer hito de la historia de Schoenstatt, de nuestra familia. Susi, muchísimas gracias nuevamente, bienvenida. Gracias a ustedes. Bueno, ya tuvimos el primer panel tempranito, ¿no es cierto?, a las 9:15, donde pudimos ver el contexto en que se gestó el 31 de mayo. El 31 de mayo, que es toda la historia del movimiento, es la misión de Schoenstatt. ¿Y cuál es esa misión? Es lo que vamos a conversar ahora en este panel, que es mensaje y vivencia, porque tiene un contenido, un mensaje, pero fue una vivencia del padre fundador en la historia de la familia. Voy a presentar ahora a nuestros queridos panelistas. La hermana Aleja Slotter, quien es miembro del Instituto de las Hermanas de María. La hermana Aleja fue superiora general hasta septiembre de 2022 y ahora realiza labores internas en la provincia chilena. Hola hermana, bienvenida, asiento. El padre Raúl Espina Brizo es sacerdote del Instituto de Padres de Schoenstatt, teólogo y máster en educación. Fue miembro del Consejo Internacional de los Padres, encargado de la formación y rector del Colegio Monte Tabor. Actualmente es director del Instituto de Sion en Alemania. Hola, padre Raúl, bienvenido, asiento. Y Benjamín Suazo Cepeda, participa en el movimiento desde los 9 años. Está casado, tiene 5 hijos, es psicólogo clínico y doctor en humanidades. Doctor. Pero seco. Es psicoterapeuta de adultos y docente investigador de la Universidad Finisterra. Bienvenido, Benjamín. Bueno, y al igual que en el panel anterior, vamos a comenzar ahora con un pequeño video de impulso antes de dar inicio a esta conversación. Meine liebe Schoenstatt-Familie, historisch betrachtet wissen wir, dass Schoenstatt bisher sich erschöpft hat mit Verwirklichung der ersten großen Zielsetzung, lautet halt so: der neue Mensch in der neuen Gemeinschaft mit universellem apostolischem Gepräge. Letztlich ging es darum, eine neue Gesellschaftsordnung zu schaffen. Die verformte, bestehende Gesellschaft soll wieder durchseelt werden. Es geht also darum, Formalismus zu brechen, genauer gesagt, zu brechen mit der Versklavung an bestimmte Formen. Sind sie deswegen der beseelte, der liebebeseelte Mensch in einer liebebeseelten Gemeinschaft? Wenn die alte Generation traditionstreu immer wieder hindrängt auf das Ideal des neuen Menschen in der neuen Gemeinschaft, dann wird die neue Generation nicht müde werden, ja dazu zu sagen, aber den Gesichtskreis zu weiten und das große Ideal der Rettung des Abendlandes stärker und stärker in den Vordergrund zu stellen. Wenn ich nur Gott als das letzte Zentrum sehe, also Gott isoliere von der Kreatur, dann ist diese Zentrierung durch Isolierung immer in Gefahr.
übermorgen Gott loszuwerden und zum Nihilisten zu werden. Mechanistisch bringt es nicht fertig, in der Erstursache die Zweit- und der Zweitursache die Erste zu erkennen. Reißt auseinander Zweit- und Erstursache, auseinandergerissen Kopf und Herz und Wille. Alles, was er tut, hat nur, wo es sich um die Anthropologie handelt, das eine große Ziel. Jeglicher Christ, jeglicher Katholik, jeglicher Mensch soll ein alter Christus werden. Und wie er Christus behandelt, so behandelt er auch uns. Es geht ja darum, festzuhalten, dass die Gottesmutter auch bei der Rettung des Abendlandes eine Rolle spielt. Was will sie also den bolschewistischen Menschen überwinden? Wodurch in der Hauptsache? Dadurch, dass wir uns ihr hingeben und uns von ihr erziehen lassen, zu einem neuen Menschen. Und die Kirche hineinführt, sie will die Kirche hineinführen in das neue und neueste Zeitalter. Und wenn wir heute eine neue Etappe haben in der Erlösungsgeschichte, werden sich die alten Gesetzmäßigkeiten wiederholen müssen. Gottes Mutter muss auch dann ihr Fiat wiederholen. Wenn sie das nicht wiederholt, werden wir das andere Wort wohl nie mehr Wirklichkeit Wirklichkeit werden lassen dürfen, Entwerbung caro factum ist. Und das war an sich der Grund, das gewaltige Wagnis vom 31. Mai 1949 zu wagen. Palabras de nuestro Padre, ¿no siento? Del contenido de distintas pláticas, de distintas cartas, de distintos mensajes donde nos habla del hombre nuevo, la nueva comunidad. Un hombre y una comunidad animados por el amor. Habla de romper el formalismo, del rescate de Occidente, de no aislar a Dios de la criatura. Habla de la mentalidad mecanicista, de reconocer la causa primera en la causa segunda. Y de que la gran meta de Dios es que nosotros podamos tornarnos en otros Cristos si nos dejamos educar por la Santísima Virgen. Esa fue la razón para tomar todo ese gran riesgo el 31 de mayo. Un mensaje precioso. Benjamín, ¿qué resuena en ti al escuchar las palabras del Padre, al ver este video donde vemos este mensaje? Ahí, ¿se escucha, parece? Sí. Un gusto saludarlos, una alegría estar aquí compartiendo algunas reflexiones sencillas, quizás, en este segundo impulso. Yo veía ahí con envidia a la hermana que miraba al infinito escuchando al Padre y entendía el alemán. Así que qué ganas de poder recibirlo así en primera persona y tan directo del alemán. Me venía un primer pensamiento mirándolos a todos ustedes, mucha gente, y el Padre, una frase del Padre que decía en el acta de prefundación, de que cuanto mayor sea, decía él, cuanto mayor sea el progreso exterior, tanto mayor ha de ser el crecimiento o la profundización interior. Y bueno, ha crecido harto la familia desde el año 49 y ojalá que estos 75 años sean una instancia para todos nosotros, para la familia, de profundización interior y de crecimiento en este contenido tan bonito que es el 31 de mayo.
y como decía, no solo contenido, sino que también vivencia. Bueno, yo soy psicólogo clínico, me dedico a la atención de pacientes ahí día a día, estoy en eso todos los días y también tengo una patita en la academia, en la universidad. Y entonces, naturalmente, la primera pregunta y principal quizás que me hago con la propuesta del padre Kentenich es ¿en qué medida estos planteamientos ayudan a la psicología humana? No a la psicología humana, no a la psicología como disciplina o como ciencia, sino que sobre todo yo creo que es importante que nos preguntemos si nos ayuda a nuestra propia psicología, si es un contenido que ayuda a sanar, que ayuda a desarrollarnos espiritualmente. Y también me preguntaba si es que esto, lo que plantea el padre, dialoga de algún modo con los desarrollos contemporáneos de la psicología, o son vasos quizás que no se comunican. Bueno, yo creo que la respuesta de todas maneras es que sí se comunican, que hay mucho diálogo y que esta es una propuesta, para mí por lo menos lo personal, sorprendente en lo que hace el padre Kentenich, en cómo él es capaz de sintetizar cosas tan profundas y de una manera tan conectada con la realidad. Entonces, una quizás primera idea que tiene que ver con lo que también aparecía en el video, lo rescataba ahí Susi, con esto de las causas segundas, que a veces se nos escapa, un poco filosófico, pero en el fondo también es muy concreto. La causa primera es Dios, creador, la causa segunda es la creación, nosotros, lo creado. Y para el padre siempre fue muy importante que la fe no quedara como algo abstracto, intelectual puramente, sino que él quería que pudiera asumirse toda la naturaleza humana, con todas nuestras fuerzas, la inteligencia, la memoria, los afectos, la imaginación, digamos, todas las fuerzas pudieran asumirse y redimirse. Él veía una fractura en eso, muchas veces, y yo creo que también nosotros podemos verlo hasta el día de hoy en cada una de nuestras propias vidas, como él mismo decía a veces muy poéticamente, el que soy a veces saluda con tristeza al que debería ser. Y en todo yo creo que nos pasa que muchas veces intelectualizamos la fe y queda como separado fe y vida. Entonces al padre le interesaba mucho que eso no ocurriera. Y él se enfrentó en su tiempo harto al racionalismo. O sea, esta sobreacentuación de la razón en comparación a otras fuerzas interiores importantes, como por ejemplo la dimensión afectiva. Él quería que la fe permeara en los afectos. Para uno como psicólogo eso es fundamental. Uno trabaja con la dimensión afectiva. Y claro, que por ejemplo la fe se transformara en confianza, en abandono, en seguridad. Y no estamos pensando en una seguridad así como, sí, yo creo en, o yo, sino que experimentar seguridad. O por ejemplo, que el amor, la caridad, se transformara en gestos concretos, en dulzura, en gestos de amabilidad, de cariño, de preocupación, en un modo determinado, también cercano. Que la esperanza se transformara en optimismo, en una cierta alegría de vida, es decir, se fija como que permee la vida al final. Yo creo que nosotros hoy día estamos en un contexto diferente. Del racionalismo podríamos pensar que no hemos como el péndulo, ¿no es cierto?, se ha ido un poco hacia el afectivismo, un emotivismo. La emoción está muy en el centro de nuestra cultura. Y si nosotros captamos eso, podemos ver hartas cosas de nuestra cultura. Por ejemplo, una cultura que a veces tiende más a lo superficial, a lo inmediato, a lo rápido, a lo hedonista, a lo desechable también, porque la afectividad es un tesoro para la vida, pero si es que se exacerba, produce esos efectos negativos. Así que bueno, se fijan que de época en época va cambiando un poco los acentos y los problemas que van surgiendo, pero en ese sentido uno va viendo que la propuesta del padre es muy perenne. Aparecía en el panel anterior la pregunta del cambio, ¿no es cierto? 75 años, ¿qué ha variado? Yo creo que ha sido un proceso en algún plano de lento como de desintegración, pero por más que hayan cambiado los acentos, la propuesta sigue siendo perenne porque el padre lo que busca es un cierto equilibrio, una armonía y un desarrollo orgánico al final. Entonces ahí uno va viendo como el valor que tiene estos planteamientos del padre. Y una última reflexión cortita, Susi me está mirando inquieta ya, es quizás más a modo personal en mi ejercicio como en la psicología. Nosotros trabajamos con la parte emocional, a veces problemas de ira, a veces de deseo, a veces en la línea de la tristeza.
Y hay técnicas y hay modos como de ir trabajando esos aspectos, pero a veces una pregunta que es difícil de responder y que hay un vacío en eso en la psicología es ¿hacia dónde conducir los procesos? Porque el hacia dónde siempre está relacionado como con la madurez humana. Hacia dónde es hacia una cierta plenitud. Y yo creo que en eso el 31 de mayo es un tremendo regalo porque el Padre va haciendo todo un bosquejo lleno de detalles y lleno de cómo va describiendo muy bien cómo es un hombre maduro, cómo funciona una persona madura. Va hablando de, no sé, poder ser hijo, sentirse hijo, también ser autoridad, ser padre, la importancia del amor, de poner a la persona en el centro, la importancia de los vínculos, de los ideales, de la obediencia, pero también de una cierta libertad interior, en fin. O sea, yo creo que va desarrollando todos estos temas. El 31 de mayo concentra un poco todos los planteamientos del Padre, los sintetiza muy bien. Ahí está la misión de Schoenstatt para la Iglesia y para el mundo. Bueno, entonces, a mí me ha ayudado mucho personalmente a conducir bien procesos psicoterapéuticos en la medida en que, y muchas veces estas cosas uno no las explicita en terapia, pero están en la mente, están en el corazón y van permitiendo que uno vaya como diciendo ya, ¿hacia dónde vamos? Hacia que se exprese esta plenitud. Y bueno, ahí está. Algunas reflexiones quizás después ya con las preguntas podemos decir algo más. Muy bonito. Entonces la misión de Schoenstatt es un contenido sanador para el hombre, en resumen, ¿no es cierto? Hermana Aleja, su reflexión al escuchar las palabras del Padre, no tener que leer los subtítulos. Mi reflexión fue, el Padre dice que debemos conducir el mundo a Cristo, porque ahí ese es el destino de la Iglesia y su fin. Y yo pensé dos cosas: ¿cómo lo vamos a conducir si primero no vive en nosotros? ¿Y cómo se muestra Cristo para hacerse interesante y que conduzcamos el mundo a Cristo? A través de nosotros, en la armonía de una personalidad femenina o masculina, pero armónica, que muestra la persona de Cristo, el amor de Dios, la conducción de Dios en la vida concreta. Esa es la forma de mostrar a Dios, porque ya sabemos que no se aparece. Y lo segundo es el rol de la Mater en esto. El Padre no solo nos muestra el ideal, sino que nos ha dado una forma, una ayuda, y es la Mater. Y no solo ella como ideal, sino que ella actuante en el santuario. O sea, no solo tenemos el ideal, la meta, sino alguien que nos está constantemente ayudando, dando la gracia para eso. O sea, no sé si habría otro movimiento que dé las dos cosas, el ideal y la ayuda juntos. Y en esa armonía de nuestra vida se nota Dios y la presencia de la Mater en los demás. Mater nos educa, ¿no es cierto?, en el santuario. Vamos en alianza con ella. Padre Raúl, sus reflexiones. Sí. Se me vinieron varias cosas a la cabeza mientras escuchaba y el video. Una cosa que llama la atención es que el Padre está hablando ya al final de su vida, ¿no es verdad? Terminó el exilio, ha hecho todo un recorrido, ha hecho todo un camino. Y vuelve a los temas habituales, vuelve a los temas de siempre, vuelve a la Mater, al hombre nuevo, vuelve al hombre animado por el Espíritu, y dice, bueno, y por todo esto di el paso del 31 de mayo. Entonces como que volvemos a un mismo punto siempre. Y yo creo que eso, en estos momentos que estamos tratando de reflexionar, es bueno volver a tenerlo en cuenta, que cuando da él ese paso, tiene toda una historia antes, personalmente y con el movimiento, con las hermanas, con los sacerdotes, con los jóvenes, y es la convicción de que Schoenstatt es una obra de Dios y que Dios se ha manifestado tan fuertemente en la alianza de amor con María y ha generado una vida interior, una vida en plenitud, que lo ha llevado a dar el paso del 20 de enero y a vivirlo, ¿no es cierto?, a imagen de Cristo, porque esa es
es la imagen que él también usa, que toda esa experiencia, dice, tenemos que regalarla a la iglesia. Y eso es lo que en el fondo, a final de cuentas, va articulando y se va llevando a una concreción el 31 de mayo del 49. Él lo dice después, lo dice en ese contexto, en realidad lo que yo tengo que hacer es anunciar la misión de María. Pero hay algo que impide que esa misión sea conocida. Y ahí aparece el tema del pensamiento mecanicista, ¿no es verdad? No se puede entender por qué María es importante para la vida del hombre. Entonces yo diría que claro, Schoenstatt es una apuesta y una propuesta de un modo de estar en el mundo y de comprender a Dios y al hombre en alianza que le da sentido a su vida y lo encamina a la plenitud. Ese es el anuncio que él tiene, que quiere hacer y que no puede transmitirlo o no es entendido en parte y lo va a llevar a todas sus confrontaciones. Agregaría también que el hecho de que esté aquí, y él mismo lo dice, ¿no es cierto?, la bendición del santuario cenáculo es condición para este paso del 31 de mayo, es que es en la fuerza del Espíritu. Yo creo que él da un salto, él lo dice, salto de profeta, pero yo creo que hay algo anterior. El Padre el 18 de octubre y el 20 de enero, y yo diría también que el 31 de mayo, debe haber vivido interiormente este momento como un todo o nada. El 18 de octubre era la apuesta, María quiere esto, y digo algo, y me quedo callado y nunca más pregunto, y veo qué pasa. El 20 de enero era muy consciente, pero recordemos que él dice, por favor entiendan esto a la luz de la fe. Él lo dice de pasada, ¿no? Pero lo que eso significa como proceso interior, como proceso religioso, uno diría que se acerca mucho a lo que viven los místicos en ese momento, y que es de nuevo el todo o nada. Y acá la apuesta de la obra, porque lo que está poniendo en juego es todo Schoenstatt, y a pesar de eso da el paso. Y pienso yo que interiormente, y por qué habla tanto de desvalimiento, de tanto pequeñez el 31 de mayo, tiene que ver un poquito con eso. Ahora, en él, yo creo que ahí es donde aparece también una propuesta interesante para nosotros, es que en el fondo el abandonarse en Dios completamente significa que Dios también te da la fuerza para transformarte, ¿no? Y creo que eso es también lo que él tiene como punto de confianza. Y eso yo creo que no es posible, no es que yo creo, sino que no es posible, sino es en la fuerza del Espíritu Santo como gracia que te entusiasma, que te hace creer y te lleva adelante, ¿no? Agregaría también que haciendo una analogía, que por supuesto es una analogía, una comparación, si uno piensa en la iglesia, el proceso que hace la iglesia después que Cristo ya muere, sus discípulos lo han seguido, lo han escuchado, ya saben lo que él quería, y pese todo se repliegan, se esconden y están ahí un poquito esperando a ver qué pasa. Y viene el Espíritu Santo, que en el fondo los capacita para la misión. Y yo creo que mirando, de nuevo, vuelvo a lo que decía anteriormente, los contenidos que el mismo Padre menciona entre el 65 y el 68, no aparece nada nuevo cuando él interpreta el 31 de mayo. O cuando él habla acá también. El tema de la sanación del alma, si uno piensa en la hermana Emilia, es antes. En los años 30 se confronta con todas las ideas teológicas, causa primera, causa segunda. No es que aquí de pronto se le ocurrieron todas esas cosas, sino que encuentran, él dice alguna vez, es un punto de concentración y un punto de recapitulación. Aquí adquiere una nueva forma, pero para transmitirlo a la iglesia. Y creo que esa comparación, ¿no, verdad? Creemos nosotros que estamos capacitados para nuestra misión, es también el gatillo para ver si de verdad somos capaces de no solo repetir lo que él dijo, sino que buscar las formas y el camino para hacerlo concreto hoy día. Muchas gracias. Aprovechando este lugar también que es cenáculo y en el cual podemos implorar al Espíritu Santo para que sea también un Pentecostés para todos nosotros este 31 de mayo.
santuario y cenáculo. Benjamín, ¿cuál es la importancia en nuestra misión, en nuestro carisma, del santuario como lugar físico, como taller? A ver tu reflexión desde la psicología, la importancia de los lugares. Claro. Muchas gracias, hermana y padre, por sus palabras muy inspiradoras. El santuario, yo creo que el santuario es como el lugar sensible, es un lugar concreto. Antes decía esto del racionalismo que se enfrentó el padre, y yo creo que en ese sentido el santuario es una especie como de antídoto frente a esa intelectualización de la fe, ese riesgo de relacionarme yo en mi pieza solamente con Dios como algo abstracto, y hay muchas tendencias religiosas que van en esa línea de abstraer la fe, se borran los sacramentos, la confesión, que vi que están confesando allá atrás, no sé, la misa que está lleno de símbolos. Entonces, bueno, el santuario yo creo que es un elemento más central, ciertamente, dentro del movimiento para hacerle frente a este racionalismo y esta separación entre fe y vida. Por eso que el padre también le valoraba mucho la piedad popular, que también salió ahí en el panel anterior de pasada. Los signos sensibles, las imágenes, los santos, las bendiciones. Yo tengo la alegría y el orgullo de participar año a año en Quasimodo, este rito chileno, ahí los quasimodistas parece que hay. Claro, Quasimodo es una fiesta, vamos a caballo, con esclavina, digamos, vamos, hay gritos, muchas expresiones sensibles que de alguna manera yo creo que son seguros para que no se separe fe y vida, sino para que permee nuestra dimensión afectiva. Entonces yo creo que el santuario está un poco al servicio de eso. Y tenía otra parte de la pregunta, ¿o no?, de María. No sé. Voy a pasar ahí con la hermana al tema Ya. de la acción de la mater en el santuario, porque hermana, usted habló de la mater, ¿no es cierto?, que nos tiene que educar, y quizás ese es el lugar para después salir en la proyección a la vida. Ya, el tema de la autoeducación es maravilloso. ¿En qué sentido? Uno muchas veces identifica autoeducación con horario espiritual. Y eso es un poquito latoso, o un poco reduccionismo. Autoeducación es maravilloso, es la esperanza que Dios puso en nosotros para crecer. Tenemos tanto que hacer, especialmente los schoenstattianos, en llevar en la armonía de nuestra persona a Dios a los demás, a mostrar lo que es la mater. Pero todos sabemos que somos limitados, que nuestra forma de ser, como nació, no basta. Hay que formarla, hay que educarla, hay que darle una meta y que sea más de lo que humanamente solo es. Entonces, ese más es la lenta, pero con una meta muy clara, nuestra educación. Y eso es mucho más que el horario espiritual, es el estar consciente. Yo como cristiano, como católico, como schoenstattiano, tengo que ser mucho más de lo que adquirí, diríamos, con mi nacimiento, con mi temperamento, con mi forma de ser, con mi circunstancia de vida. Y eso es, me formo más, ayudo a mi naturaleza a crecer para poder irradiar mejor y no oponer tanto obstáculo con mi manera de ser a la presencia de Dios y de la Mater para los demás, para una misión. Y eso se nos regala en el santuario, pero hay que tener un poco claro de que la autoeducación es un campo enorme que sobrepasa infinitamente al horario espiritual, aunque le es necesario. No sé. Padre Raúl, y en este concepto de autoeducación, el autoeducarnos, ¿no es cierto?, crecer más, como dice la hermana, aprovechar a la mater como educadora en el santuario, pero no para buscar la perfección, sino para ser apóstoles. Bueno, yo diría las dos cosas, ¿sabes? O sea, porque en el fondo el llamado de todo cristiano es asemejarse a Cristo, alcanzar la plenitud y ojalá un poquito la santidad, ¿ya? Evidentemente que la autoeducación no es un camino, una ayuda, pero es un regalo.
yo creo que lo más importante, y también en el contexto de nuestra espiritualidad como rasgo fundamental, es creer que Dios nos regala su gracia y que nos acompaña. Y no tanto pensar que yo soy el que hace méritos para que la gracia sea depositada en mi corazón. Porque si no, pasa algo que el Padre decía en algún momento, que somos acróbatas de la voluntad. Y lo que tenemos que hacer es abrir el corazón para que Dios actúe, y eso cuesta mucho. Eso no es fácil, porque todos queremos dominarnos, que por supuesto es un camino, pero no es lo único, ¿ya? Entonces, yo creo que el santuario y el vínculo a María nos dan precisamente lo que el Padre predica, que es un rasgo de humanidad, la humanidad unida a Dios, la valoración de lo humano. A mí me hace mucho sentido cuando leo, cuando investigo cosas del Padre Kentenich, como tengo la sensación de que para él, como en el Evangelio, crece el trigo y la cizaña juntos. Y que hay que tener la capacidad de dejar crecer, que no puedo pretender que de un día para otro todo sea trigo, sean los granitos perfectos. Muchas veces la cizaña va a estar en medio de mi vida personal, en la vida de un grupo, y en algún momento sí tengo que tener la mirada para que ahí pueda pasar algo y pueda rescatar lo mejor. Esa mirada positiva que tiene el Padre Kentenich, yo creo que es también algo que proviene de ese vínculo con la Madre en el santuario. Yo pensaba en algo que también que él dice cuando vuelve del exilio, habla de los frutos del 31 de mayo. Y ahí menciona dos cosas, que una me sorprendió cuando la leí. Uno son los santuarios filiales, evidentemente que acá nosotros tenemos como el ejemplo de esa realidad, pero él dice también el santuario corazón, que era una realidad seguramente antes también, pero él lo menciona, y creo que esa dinámica del santuario corazón como la presencia de Dios en mí y la conciencia de que yo soy un posible reflejo para otros, desde nuestra espiritualidad, llevando a María, abre una puerta gigante en la cultura de hoy. Y ahí quisiera dar un salto y poner el 31 de mayo como en un aporte cultural, no solamente como un tema religioso, como un tema nuestro de que vamos a ser mejores y santos, sino que en el fondo es un aporte a la cultura, hacerla más humana, que se vea a Dios en ella, que se valore los procesos, no solo las grandes metas, sino que el camino a recorrer, y que eso sea acompañado, ¿ya? Y que no haya un tipo de pensamiento que diga esto no es válido, ¿ya? Cuando inmediatamente nos transformamos en sensores, por así decirlo, de los procesos, no dejamos que terminen, ¿ya? Y creo que el Padre ahí tiene un aporte bastante grande. El Schoenstatt lo hizo, pero también en vista de la Iglesia. Muchas gracias. Antes de seguir conversando, les recuerdo que pueden hacer las preguntas a través del código QR y no necesariamente hacer preguntas, sino votar por las preguntas que ya están ahí formuladas, y aquellas que tengan más votaciones, después ya las estamos recibiendo en una plataforma digital, las vamos a hacer al final del panel, ¿ya? Benjamín, el padre Raúl hablaba recién de hacer una cultura más humana. Esto hablamos siempre el 31 de mayo, la misión de Schoenstatt, la misión de los vínculos. ¿Cuál es la importancia de los vínculos? De tener además esta vida comunitaria, de buscar un equilibrio sano con no solo la vinculación con la causa primera que es Dios, sino también con nuestros hermanos. Sí. A ver, voy a dar un rodeo, ya, una vuelta un poco. Una reflexión, pero también un recuerdo. A ver, cuando yo estaba haciendo el doctorado, me acuerdo que el tema del doctorado era la naturaleza de la psicología clínica, tratar de entender bien qué es lo que hace un psicólogo, por ejemplo, qué es lo que hace versus un psiquiatra, un neurólogo, pero también un director espiritual, no sé, un papá, una mamá cuando educa a sus hijos, los amigos cuando aconsejan. ¿Qué es lo específico del psicólogo? Bueno, el psicólogo se aboca a las emociones, al mundo de las emociones, y tratar como de ordenar, ayudar a que se equilibre. Entonces, pensando esas ideas, un día estaba rezando
y me encontré con una lectura, que a lo mejor algunos la conocen, es el sueño de Jacob. Y cuenta que Jacob un día estaba durmiendo, se quedó dormido, apoyó su cabeza en una piedra y soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, por la cual subían y bajaban los ángeles. Muy bonita la imagen. Y a mí me ayudó mucho porque si uno piensa en la naturaleza humana, o en la creación incluso, uno podría pensarla escalonadamente. Tenemos cosas materiales, tenemos seres vegetales, vida vegetal, tenemos vida sensitiva, los animales, tenemos vida racional, los seres humanos, que de algún modo asumimos todo lo anterior también. Y está el cielo, está Dios, los ángeles, los santos, la comunidad de los santos. Algún día ojalá que estemos todos ahí también. No la vemos, pero está. Y entonces en esto escalonado uno podría pensarlo como escalera. Entonces, tratando de entender qué es lo que hace un psicólogo, yo creo que fundamentalmente trata de ayudar en esos primeros peldaños de la escalera, que es la sensibilidad humana. Y un día, investigando por internet, así ¿qué es esto de la escalera de Jacob? Me encontré con que la tradición se asocia con la figura de María, como esa escalera. Entonces para mí fue muy bonito porque mezclé dos mundos, el mundo de la psicología, todo lo que venía desarrollando ahí, con mi mundo schoenstattiano, digamos, escuchando al Padre tantas veces, que María es el puente entre lo natural y lo sobrenatural. Entonces se me juntó en esa imagen de la escalera y ver cómo el Padre, con toda su pedagogía, con el santuario, va ayudando también a que se vayan sanando estos primeros peldaños, pero obviamente el Padre va mucho más allá, no es un psicólogo meramente, ¿no es cierto?, sino que busca llevar y conducirlo eso a Dios. Entonces, nada, yo creo que refuerza un poco esto de la escalera de Jacob y María como el puente, la importancia que el Padre le da a sanar y poder rescatar esa dimensión de lo sensible, donde ahí los vínculos son fundamentales. Los vínculos nos sanan, las relaciones. A mí me toca ver mucho en la consulta personas que, y de hecho es un signo de los principales que aparecen, que hay dificultad en las vinculaciones. A veces las vinculaciones entre pares, a veces en los vínculos de autoridad, a veces en los vínculos al revés, cuando toca ser jefe, director, no sé. Así que bueno, hay otras reflexiones. Muy bien. Hermana. La hermana igual acá. Yo quisiera complementar lo súper bueno que dijo Benjamín con la vinculación a la propia circunstancia, al día a día. Nosotros pensamos normalmente con vínculos las personas o lugares o ciertas ideas, pero la vida concreta, con la circunstancia que me trae. Por ejemplo, un inconveniente en el trabajo, hoy me siento mal para ir a mi tarea, o a un familiar le pasa algo, o una persona me dijo una pesadez, etc. Esas cosas pequeñas son para mí parte de la conducción de Dios en mi vida concreta. Y eso es lo que el Padre quiso acentuar con el 31 de mayo, que no es solamente un libro. Yo cuando entré al movimiento pensaba que era un libro, un estudio sobre algo, y con el tiempo me fui dando cuenta que es una forma de vivir, como dijo el Padre. Entonces, si yo no tomo en cuenta la circunstancia diaria, no estoy siendo ese punto de intersección como la mater entre lo sobrenatural, entre Dios y la vida terrena. Y es el 31 de mayo, es estar en medio de dos realidades y saber conjugarlas en armonía, en felicidad y en encontrar a Dios y enseñar a otros a encontrar a Dios en las mínimas y pequeñas cosas de la vida diaria. Como dijo Asunción en el panel anterior, ¿no es cierto, Asunción, que hablaba que hoy día se buscan estas meditaciones o la salida al bosque, pero nosotros los schoenstattianos tenemos como método de autoeducación igual la meditación de la vida diaria, que es un método de encontrarnos con Dios también en las circunstancias, como dice usted. Padre Raúl,
siga con el tema de los vínculos, que está interesante, porque tenemos que encontrar a Dios, ¿no es cierto?, en todas partes, en nuestra propia vida. Sí, por supuesto. Pero quisiera ampliarlo, quisiera poner un acento quizás distinto, porque la hermana y tú hicieron una cosa muy, muy bonita. Yo creo que con el tema del 31 de mayo, también como el mismo Padre Kentenich lo vive y lo formula, él recoge una experiencia y él la trata de conceptualizar para poder transmitirla y que sea entendida, ¿ya? Y por eso que muchos de los que estamos acá y algunos han tratado de leer la Epístola de Perlonga y otras cosas más y dicen, uy, parece que es más complicado de lo que pensé, ¿ya? Y no es solamente la experiencia. Y yo lo que quería destacar, porque yo creo que hay un desafío ahí unido, ¿no? Y lo uno al tema también de los vínculos, que es el hecho de que puede ser que nosotros tengamos un peligro de ser así como vitalistas y transmisores de una experiencia, y eso es lo más importante. Pero en algún momento, para que eso sea transmisible, entendible y sea un mensaje para otro, tiene que ser conceptualizado. ¿Ya? La academia trata de hacer eso con los distintos ámbitos, y eso tiene que ver también con el tema de los vínculos. O sea, nosotros no podemos contentarnos en que nosotros nos entendamos y tomemos una definición de los vínculos del Padre que él la tenía muy clara, quizás si la aprendamos de memoria, y digamos de eso se trata. Pero eso es al final para el club interno, y queda trunco ese anhelo que tenía el Padre Kentenich de transmitírselo a la iglesia, a la sociedad y a otros círculos. Y concretamente con el tema de los vínculos, si hay un tema que ha sido investigado en los últimos, no sé cuántos eran, 50 años, es enorme a nivel psicológico o aspectos, ¿no es cierto?, también en la sociología. Y el tema es dónde nos quedamos nosotros, dónde nos posicionamos nosotros. Y eso requiere un trabajo intelectual de algunos, un trabajo conceptual, trabajo de gente que esté en esa área y que dé un aporte, porque si no el peligro es que uno cree tener un mensaje, cree tener una oferta, pero que no se puede transmitir. O los otros la miran y le dicen, pero es muy sencillo lo que tú me dices, ¿no? O si ustedes hablan de la causa primera y la causa segunda, mira, en la teología es cuestionable por esto y por esto otro. Entonces, ¿cómo conversamos? Porque no puede ser solamente, no creo, ¿no es cierto?, que el Padre Kentenich haya dado el paso solamente por un tema espiritual y que nos entendamos y que nosotros seamos los mejores. Hay un mensaje y creo que ahí hay una tarea, por eso lo enfoco y lo pongo en el tema ahí de los vínculos también. Benjamín, el Padre, también hablaba del pensar, amar y vivir orgánico, que eso es lo que nos sana, versus el mecanismo. Explícanos un poquito esto. Ya, no sé cómo explicarlo, pero... a ver, el Papa Francisco dijo una frase cuando vino a Chile. Algunos tenemos todavía las imágenes ahí de esa bonita visita. Y lo dijo en la Universidad Católica, y yo creo que es una frase que ayuda harto a entender y quizás como a operacionalizar un poco, a volverlo más operativo, el tema del amar, pensar y vivir orgánico. Él dijo que hay que enseñar a pensar lo que se siente y se hace, a sentir lo que se piensa y se hace, y a hacer lo que se piensa y se siente. Un trabalengua. Ya, lo repito, miren. Repetir, para que anoten, todos anoten. Eso, para que vaya... Tenemos el pensar, el sentir y el hacer. Entonces el Papa Francisco decía hay que enseñar a pensar lo que se siente y se hace, a sentir lo que se piensa y se hace, y a hacer lo que se piensa y se siente. ¿Ahí mejor? Ya. Entonces, si uno lo mezcla un poco con lo que venía diciendo antes, en el fondo así funciona una persona madura, una persona realizada, con su naturaleza bien desarrollada, lograda, porque si nosotros acentuamos el sentir, vamos a tener una persona a lo mejor impulsiva, una persona o
muy melancólica, digamos, con dificultades en esa dimensión, que son las cosas que uno ayuda también. Si acentuamos solo el pensar, tenemos una persona racionalista, quizás poco espontánea, quizás donde se separa, como decíamos antes, mucho fe y vida, u otras cosas también. Si acentuamos mucho el hacer, tenemos una persona activista, que todo es hacer y todo es exterior, pero no hay interioridad. Entonces, bueno, muy importante que sean instancias que se comunican interiormente. Y cuando uno va avanzando en los procesos psicoterapéuticos, al final es muy importante que al final del proceso se logre esto, que la persona sea capaz de estar en contacto con su sentir, qué es lo que me está pasando en las distintas situaciones, poder pensarlo, analizarlo, compararlo, pero también poder sentir lo que pienso, porque muchas veces falseamos la realidad también porque nos vamos en abstracciones y las ideologías son eso. Entonces es muy importante también poder experimentar la experiencia. Los que conozcan al arquitecto Gaudí hablaba de esto. Lo importante que es la experiencia para no caer en ideologías que son abstracciones falsas que acentúan unilateralmente algún aspecto de la realidad. Ya, entonces, este diálogo interior entre el hacer, el pensar y el sentir es algo muy importante que lo podemos ir cultivando día a día. Entonces, perdón ahí el sesgo un poquito desde lo psicológico solamente. Ahí pero quedó claro, ¿no es cierto? Complementar sí, quedó clarísimo. Hermana, ustedes, la comunidad de las hermanas que vivieron tan cerca con el Padre, experimentaron esta vivencia de amor con Él, ¿no es cierto? De repente hemos visto acá tantos textos del Padre, tan intelectual que era el Padre, pero no era solo cabeza en este sentido, en lo orgánico, sino que hacía sentir al otro personalmente amado y encontrarse con Dios. Tenemos hoy día el proceso de la hermana Emily también. Cuéntenos un poco desde la comunidad de las hermanas este tema. Sí, yo no conocí personalmente al Padre, pero lo que he recibido en la propia comunidad es una persona profundamente humana, traspasada de lo divino, sí, pero en su humanidad podía transmitir a Dios. Y eso es una de las cosas que a mí más me ha impresionado siempre. Y sabía expresar afectos, o sea, no era una persona solamente de un gran intelecto, de una gran visión, de una visión enorme para la iglesia de las Nuevas Playas, como él lo llama, sino que él estaba dando eso en la vida cotidiana. Entonces, cuando nos visitó acá en Chile o en las provincias o los países latinoamericanos, él se daba y quería conocer a las hermanas y quería compartir con ellas su situación y viajaba con ellas en Brasil eternos días y eternas noches en un tren en tercera clase por acompañar y ver dónde estaban las hermanas, y era también en lo personal muy cercano, muy empático y profundamente paternal en el sentido de orientar y también hacer sentir que las hermanas como comunidad y algunas personalmente estaban en su corazón, las recordaba, les conocía la letra después de años que las cartas llegaban a Schoenstatt y él hacía 30 años que no las veía, sí conocía las letras, sí sabía quién era la persona. Es decir, las personas en su individualidad le eran importantes y valiosas. Y es lo que trató de hacer, diríamos, con la hermana Emilia como proceso para que ella pudiera cambiar su imagen de Dios en alguien cercano, experimentable. Para no hablar. Está perfecto, hermana, muy claro. Ya hemos hablado entonces de las causas primeras y segundas, de los vínculos, del orgánico y de la importancia del Espíritu Santo en todo esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo, Padre Raúl? Antes de pasar a las preguntas del público. Bueno, ya lo decíamos, ¿no es cierto? En la iglesia se entiende siempre el Espíritu Santo como el elemento vivificador, asociado también al amor, y es también el que, yo diría, es el que nos anima interiormente hacia la plenitud, ¿ya? Creo que fundamentalmente, si uno recoge esos ámbitos, entiende también por qué un santuario, en el cual cuando uno se vincule de algún modo, ¿no es cierto?, al santuario cenáculo o a un lugar que esté emparentado, por así decirlo, con esa realidad, es la fuerza de Dios que comienza en uno también a tomar forma, ¿ya? Y a animar desde adentro. Yo creo que esa imagen que usaba el Padre cuando habla del hombre animado interiormente, no es solamente por un ánimo
abstracto, sino que precisamente es el hombre traspasado por el Espíritu Santo, el hombre y la mujer, que son animados por esa fuerza de Dios, pero con una dirección, creo que tú lo dijiste también, que es hacia su plenitud, en la medida que eso sea posible, ¿no? Y creer en eso, ¿no? Creer en esa realidad, yo creo que es parte también del anuncio de Schoenstatt de nuestra espiritualidad, que nosotros no tenemos una visión de una persona a medias, ¿ya? Sino que todos tenemos la semilla de llegar a transformarnos en aquello que Dios quiso regalarnos con nuestra vida, no solamente para nosotros, sino que en virtud de una realización exterior, en una misión, y nos capacita para eso, ¿no? Entonces, ser aliado del Espíritu Santo es el mejor camino también para que nuestra misión se pueda realizar. Como dice el himno del jubileo, ¿no es cierto? La alianza es regalo y es misión con la Mater, y donde está María está el Espíritu Santo también. Vamos a hacer pasar a Rodrigo Fernández, el seminarista del Colegio Mayor, quien tiene la votación ya de las preguntas del público. Gracias. Aquí está perfecto. ¿Está prendido? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Voy a leer las preguntas con mayores votos, hacer un pequeñito resumen y de verdad agradecer la participación. La inquietud más grande es por el Santuario Hogar. ¿Cuál es el papel que juega en esta misión del 31 de mayo? ¿Cómo se vive eso desde la familia? Otra inquietud es esta: ¿cómo podemos competir en esta corriente de los vínculos con la cultura actual? Competir es la palabra de la pregunta. Se describe la cultura actual en términos de desarraigo, concentración en el poder del hombre, en sus propias capacidades, en el yo, por sobre la vivencia familiar que queremos previvir. Hay una conexión ahí con el Santuario Hogar. Otras preguntas que hablaban sobre un poco una descripción de la cultura actual, hablaban también del tema del emotivismo, tal vez también ligada a esa. Quisiera también decir que todas las preguntas que han llegado, que son buenísimas, quedan archivadas, no se pierde todo este contenido, así que se las haremos llegar también a nuestros panelistas. Y si tenemos más tiempo, podemos ir con otra. Perfecto, muchas gracias. Entonces, a ver, hermana, partamos por usted. El papel del Santuario Hogar en la misión que tiene el padre. ¿Ya? Ya, Benjamín, la familia, la hermana te da la palabra. ¿No es cierto? La familia, la Me imagino que tú con 5 hijos tienes Santuario Hogar. Estamos trabajando en Ahí, eso. vamos a ver ahí, ¿cómo se vinculan? Sí. O altar familiar, por lo menos, para ir encaminados. Sí, yo creo que en el Santuario Hogar, lo que decíamos antes de la sensibilidad, cobra mayor fuerza todavía, porque el Santuario Hogar tiene la característica y el rasgo propio de la familia de cada uno. Y cada uno va poniendo como su distintivo. Entonces, yo desde chico, en la casa de mis papás, que hay Santuario Hogar, un lugar muy bonito ahí en el jardín, tengo muchos recuerdos rezando el mes de María en las mañanas antes de irnos al colegio, todos juntos, los 6 hermanos. Y entonces yo creo que ayuda a que, es muy pedagógico porque ayuda a que esto cale en el interior desde chicos. De repente el santuario para un niño no es tan pedagógico, para un adulto a lo mejor sí, porque entiende muchas más cosas. Entonces yo creo que el Santuario Hogar es algo muy recomendable, es algo que permite que desde chicos vayan calando en experiencias personales, en la relación con Dios, con María. Así que nada, yo creo que va totalmente en línea con el 31 de mayo y con tratar de que la fe vaya calando en la vida. Vinculado con eso mismo, cómo competir hoy día con la cultura actual, ¿no es cierto? La corriente de los vínculos con esta cultura actual que es tan individualista, más egoísta, y más competitiva también. Sí, me viene algo parecido que cuando hicieron en el panel pasado la pregunta de los jóvenes. Se me vino automáticamente el decir como paciencia. Yo creo que el padre lo dijo varias veces, que estamos trabajando para el pasado mañana. Entonces, de repente, cuando uno ve que el mundo va en otra dirección y que estamos a contracorriente y que es difícil, yo creo que
Dios nos pide que nos desarrollemos lo mejor posible, tratemos de hacer el mayor bien posible. O sea, también es como sencillo lo que se nos pide y yo creo que es bueno volver el punto a eso. Entonces, ¿cómo competirle a la cultura? Yo creo que con mucha paciencia, tratando de hacer el día a día lo mejor que uno pueda. Y en eso el Padre nos da muchas pistas, o sea, o todo lo que Él va desarrollando, por ejemplo, de los vínculos, que la persona en nuestro corazón. A mí realmente me gusta pensar que el interior, que el corazón tenga muchos nombres, que cada uno de nosotros tenga muchos nombres adentro en quienes piense frecuentemente, por supuesto la propia familia, pero también los amigos, y ese cultivo personal y ese desarrollo interior, yo creo que es lo que más va a ayudar a que la cultura vaya cambiando, se va a hacer de adentro hacia afuera. No veo que sea como una estrategia pastoral o pedagógica, una técnica. No creo que vaya en esa dirección, sino en la línea del testimonio y del ser coherente y estar profundamente vinculado a Dios primero y después a los que nos rodean. Por ahí. Gracias. Hermana, en esa misma línea, ¿usted quiere agregar algo? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que Benjamín ha dicho y agregaría, somos aquí 1500 y muchos más que han quedado en casa. Vivamos. O sea, hagamos del mundo algo distinto en el sentido de como decía Benjamín, con mi testimonio, con nuestro testimonio, unidos, se va notando que tenemos algo distinto que dar. Si no tenemos nada que dar, entonces apaga la luz, pues. Y hemos visto que el desafío es enorme, pero es precioso. Padre, ¿qué quisiera agregar usted? Sí, yo quisiera agregar un par de cosas, un par de puntos de vista. Yo creo que hay un elemento súper importante que está al final del retorno del Padre a Schoenstatt, que tiene que ver con el Concilio Vaticano II, y en donde el tema de la cultura se le valora enormemente, porque antiguamente se peleaba contra ella como un elemento en donde prácticamente Dios no estaba presente, ¿no? Entonces se veía todo negativo. Yo creo que de eso hay algo hoy día también en muchos de nosotros y en círculos cristianos, católicos también. Entonces yo creo que hay una pugna entre ver que la cultura está podrida, tiene no sé cuántos baches o presenta muchos desafíos permanentemente, y yo creo que nos olvidamos de la otra mirada, que es reconocer en la cultura también la presencia de Dios. O sea, esa realidad que Dios se hizo hombre y nos redimió y está presente, yo creo que tenemos que rescatarla, ¿ya? Y sentir que Dios está presente y que las semillas de Dios están en todos lados, también donde pensamos nosotros que no están. Y eso yo creo que requiere una mirada abierta, una mirada confiada, una mirada de verdad, de decir, sí, las personas son valiosas por sí mismas porque son todas criaturas de Dios, ¿ya? Y reconocer esa realidad, y yo creo que es algo, por lo menos que yo aprendí siempre en Schoenstatt, es parte de nuestra espiritualidad. Uno siempre conversa con algunas personas y dice, mira cómo se comporta esa persona, no debería hacerlo. Yo siempre me hago la pregunta, ¿pero por qué se comportará así? ¿Por qué no le preguntamos? ¿Ya? O cuando yo trabajé muchos años aquí en el santuario y de pronto venía alguien, no sé, que asustaba, ¿no? Y decía, no debería estar acá. Y bueno, ¿y por qué? Si viene a ver a la Virgen y tiene una vida interior que no tiene que ver con su exterior. ¿Somos capaces de mirar y valorar esa realidad? Entonces yo haría una defensa también por mirar lo positivo de la cultura, porque ahí vamos a encontrar también los puntos de enganche de nuestra espiritualidad. Si no, no los vamos a encontrar. Y ese va a ser uno de los propósitos de los encuentros cenáculo en la tarde, donde hay 33 talleres donde vamos a poder ver a Dios en el deporte, a Dios en el color, a Dios en la arcilla, a Dios en los hijos, en la familia, en el trabajo, ¿no es cierto? Así que lo vinculamos al tiro con lo que va a venir en la tarde. Última pregunta del público, Rodrigo, antes del cierre. Última pregunta. Un poco ya lo han mencionado, pero si pudieran tal vez desde la particularidad de las comunidades que representan, de la gente
que también llevan en el corazón. Está dirigida a la hermana Aleja, pero lo podemos ampliar a todos. ¿Cómo describiría, en qué términos describiría esta personalidad madura que se desarrolla en el santuario? ¿Qué características tiene esta personalidad madura que se va desarrollando ahí con el trabajo de la Mater? Un poco ya lo han comunicado. ¿Cómo lo ve cada uno en su comunidad? Ya lo describió Benjamín. ¿Sí? Sí. Él habló con mis palabras, pero el orden en la persona, en la parte volitiva, intelectual y la parte emotiva. Cuando esas tres cosas están en orden, entonces la persona es madura. Y se deja guiar por lo que cree, por lo que piensa, y eso lo hace y lo siente también. Es lo mismo que él dijo, y gracias a Dios tenemos el taller de educación, que es la Mater en el santuario, y una aliada en este tema. Las personas maduras son las que van influyendo en la historia. No solo, pero desgraciadamente, pero especialmente. Complemento. Sí, o sea, de verdad que hay muchas cosas que se podrían decir porque en una persona madura de alguna manera resume todo en este microcosmos que el padre mismo decía. Todos los valores tienen algún lugar, entonces es como muy largo o prácticamente infinito de describir. Pero algunos elementos que yo creo que son centrales. En primer lugar, una persona madura actúa de adentro hacia afuera. No se centra en primer lugar en el exterior, en el hacer, en los proyectos exteriores como tales, sino que, y ahí la importancia del ideal personal, de que se conoce, capaz de identificar las fuerzas principales que tiene, su historia, de qué manera nos ha marcado la historia. Todos tenemos una historia, tenemos una familia, tenemos un curso del colegio, tenemos familia extendida, hitos que nos han marcado. Entonces, yo creo que una persona madura conoce eso, lo ha identificado, ha hecho un trabajo. Y detrás de todas esas fuerzas interiores, también el temperamento, va descubriendo como naturalmente un cierto cauce en la vida. Y ese cauce se va expresando después en proyectos, en una misión, en relaciones, en optar por una cosa o por otra. Entonces yo creo que una persona madura tiene ese elemento de adentro hacia afuera. Una persona madura también es capaz de actuar por razón y con emoción. Las dos cosas son importantes. Actuar, o sea, las tres cosas, actuar, pensar y sentir. Pero en ese orden, o sea, actúa por razón, digamos, hay una interioridad, una mente que de alguna manera va observándose, conociendo el mundo a sí mismo, y desde esa razón va integrando una emoción que acompaña la vida y que es un regalo para la vida porque le da color a la vida. Es mejor trabajar contento que trabajar sin emoción. Es mejor pedir perdón con vergüenza y con un sentimiento de culpa justo, proporcionado, digamos, a la situación, que hacerlo sin ese sentimiento de culpa. Es mejor luchar contra las injusticias con ira que sin ira. La ira tiene mala fama, pero es muy necesaria para la vida. Entonces, bueno, así, por razón y con emoción. Bueno, infinito, en verdad infinito, pero bueno, hasta ahí. Padre Raúl. Padre Raúl. Yo me recordé algo que alguna vez leí del padre Menningen cuando él decía que habían aprendido del joven espiritual y decía, nosotros aprendimos a conducir nuestra propia vida autónomamente, también a decidir, a formar nuestra conciencia y después realizar lo que decidíamos. Yo creo que ahí eso da como elementos de aprendizaje que vivieron esos jóvenes, niños en esos inicios. Y después hay algo que recuerdo que el padre Kentenich también acentúa respecto a las personas que dice que sean capaces de expresar y transmitir lo que les sucede interiormente. Que tengan la capacidad de decir lo que me pasa, lo que siento, ¿ya? Lo que anhelo, lo que busco, pero que lo pueda poner en palabras frente a otro. Ya sea, no estamos hablando con cualquiera seguramente, ¿no?
pero en realidad esa capacidad de poder expresar el mundo interior que llevo, yo creo que es un signo que se enmarca dentro de lo que podría ser una madurez personal. Perfecto. Yo quiero agregar un elemento más antes de cerrar, que además en esto no estamos solos, porque somos familia, tenemos vidas en comunidad y vamos el uno en el otro. Entonces, además de ir con la Mater, lo hacemos todos juntos en familia. Muchas gracias a cada uno por sus reflexiones. Pedro acá les trae un regalito. Hermana Aleja, gracias. Benjamín, Padre Raúl. No se paren ni se muevan, cada uno en su lugar, para escuchar a Juan Pablo y a Erika y las indicaciones. Gran aplauso a nuestros panelistas, qué bonito impulso. Gracias, hermana Aleja. Tu santuario es semilla, es taller y nuestro hogar. Nos esperas, Madre nuestra, para enseñarnos a amar.